Gracias, señores, por continuar con nosotros esta mañana. Muy buenos días. Recibimos a la doctora Milagros Ortiz Bosch, quien es la directora de ese organismo que desde el Estado Dominicano vigila para que las acciones sean éticas y además pendiente de los casos de corrupción. Doctora, muy buenos días. ¿Cómo amanece usted? Muy contenta de estar con ustedes. Gracias. Y aunque no está aquí, mira, está cerca de nosotros. Así que, Germán, te incluimos a ti. Sí, gracias. Estamos todos muy satisfechos de venir aquí. Y además, a transmitir información, que es lo más importante. Así es, doctora. Hay una información que surgió recientemente y fue una declaración que dio el presidente de los Estados Unidos, favoreciendo de alguna manera, haciendo una distinción del trabajo contra la corrupción desde el Estado Dominicano, y se refirió a más de 100 oficinas, decía él. Mucha gente se pregunta, ¿dónde están esas oficinas? Sería bueno que usted Te lo contesto. Están en el mismo sitio donde estaban las comisiones de ética. Okay. Las comisiones de ética estaban en todas partes. ¿Qué eran las comisiones de ética? Una designación de un equipo que tenía que dentro de las oficinas funcionar en la vigilancia, que no hicieron. Fíjate, cuando llegamos al gobierno, la designación nuestra dice hacer eficaz, hacer eficaz. ¿Qué había en el ambiente? Óyeme, aquella demanda de volver, de acabar con esta impunidad, un compromiso ético de iniciar un proceso que ha sido muy bien valorado en el mundo. Y entonces teníamos nosotros que hacer, ¿dónde llevamos ese instrumento? ¿A dónde llevamos? Entonces el presidente emitió un decreto 791.21 en diciembre del 21, en lo que ya le presentamos una posibilidad de transformación. Las comisiones de ética ya no existen, existen las comisiones de integridad gubernamental. Y, óyeme esto, y no seguimiento, no, y cuidado normativo. O sea, esa es una cosa fundamental. Todo lo que tú oyes y estás comentando durante esta semana que ha pasado es acciones que no se cumplieron, leyes que no se ejecutaron, decisiones a donde mismos nosotros, que estaba la gran falla que facilitaba la corrupción internamente, en la falta de seguimiento normativo, que el presidente de la República, Luis Abinader, impuso desde el primer día que llegó al Palacio Nacional. Fíjense que la primera cosa que hace él es pedirme a mí. El primer decreto fue su nombramiento, presidente. Sí, no, fue antes. Yo digo después que seguramente no. Bueno. Fue pedirnos que todos los miembros del gabinete sometieran el compromiso, la declaración jurada de patrimonio, que perseguimos, y que el presidente hizo 4 decretos para forzarlo, mientras tenían que hacerla todo lo que se iban, y eso solamente un grupito. Y eso lleva a una cosa que quizás no se ha hablado mucho de eso. El presidente hace como 5 meses, emitió un decreto en el que le solicita, le pide, le ordena a la Contraloría General de la República que solamente introduzca en la nómina pública a los funcionarios que la ley les exige la declaración jurada de bienes, cuando le lleven una copia de la Cámara de Cuentas de la declaración jurada de bienes. Si no lo cobran. Es lo normativo. Y entonces, esas comisiones, en un proceso muy interesante, se eligieron. Participan todos los niveles, porque antes nada más participaban los niveles altos de la administración pública y dejaban a los chiquitos fuera. ¿Y qué pasa? Me decía José Rijo, Milagros, hasta una gente que limpia, una gente que entrega el café, oye cosas extraordinarias, una gente que vigila lo que llega. Entonces lo hicimos de los 5. ¿Pero qué lo hicimos de los 5? Los elegimos, pero los instruimos, los habilitamos en las 3 ISO de conocimiento, anti-soborno y conflicto de intereses. Hicieron un entrenamiento en el que participó el Banco Interamericano de Desarrollo y instituciones internacionales. Y después de eso, de habilitada, la primera vez que se eligieron fueron 100, 4 fueron más después, y hoy en día tenemos 54 en ese proceso. Eso es lo que elogia Joe Biden en su... El mundo. ¿Por qué? ¿Qué pasa, Germán? Una cosa es la moral, que es fundamental, y la ética, y otra cosa es que tú eres un funcionario público
nadie Obligado. puede argumentar que le mandaron, ni que hizo lo que debía. Tiene que hacer lo que le dice el compromiso ético que hace cada funcionario. Tiene que hacer lo que cree que es lo adecuado. Estos no son militares recibiendo órdenes de batalla. Doctor. Aquí todo el mundo tiene que aprender esta gran lección. La administración pública exige un compromiso de integridad. O sea, general. No puede haber si Dudamel no fuera el gran director de orquesta, nunca tocaría adecuadamente. Y esa es la responsabilidad que este gobierno ha admitido. Y que todos los organismos internacionales, con lo que hemos rehecho, todos los contactos, toda la información, todo el prestigio, a nosotros... Eso se había roto. ¿Cómo? Eso se había roto, ese vínculo. Pero con si los yo te organismos, cuento, el seguimiento. te cuento, Doctora, igual perdóneme como un segundo. había... Vamos a dar un Quisiera brindarle cafecito, sí, para que... porque Ay, si Dios no, mío. Se va a Yo enfriar. me estaba sintiendo mal. Yo Es digo, verdad. no me van a dar Y Kenia ahí café. con aquí su no le dan café. café a los Ella tiene amigos. café, sí. No, ese café. Kenia, gracias. Muchas gracias. Sí, entonces, bueno, sí, vamos a... doctora, yo quiero que usted sume a eso que usted está diciendo, porque evidentemente si hay un empleado medio, y usted dijo algo, hasta las personas que están en posiciones muy pequeñas pueden ser determinantes. Estamos viendo el rol de los choferes, por ejemplo, en estos casos. Entonces, un chofer Todos que no somos sabe... importantes. Todos somos importantes. Pueden utilizar su nombre, pero a veces uno se pregunta, si la gente que dirige, o sea, la cabeza, tiene ministros, si eso se daña, parece que la ética tiembla en todo, porque es como una cultura. ¿Cómo puede alguien? Estábamos hablando, por ejemplo, del caso de las alertas. Si aquí, allá, es como si hubiese una cultura, el Estado es, alguien me decía, capturado la operación. Pero el cambio actual, lo que realmente es una transformación, es que compras y contratación actúa con alertas, que yo actúo con alertas, que todo lo que es el CIGEP, el sistema de gerencia financiera con lo que se ejecuta el presupuesto, había docenas y docenas de instituciones que recibían dinero del Palacio Nacional y no estaban incluidas en la ejecución del CIGEP. Entonces es una atribución que nos toca al Gabinete de Transparencia y de Prevención del Gasto Público, porque hasta ese detalle está cuidado en este gobierno. Entonces esas comisiones agradan al mundo. Debo decirte que estamos ahora invitados por otras naciones a conocer la experiencia, porque fue elegir a todo el mundo, a todos los niveles, una representación de 5 personas elegidas, pero hay un grupo técnico de apoyo que son de esa comisión, el director financiero. ¿Cuántos contratos no se hace que no se firmaron? Segundo, el director de compras y contrataciones. Tercero, el director de suministro, el que recibe, que es una pieza clave. Y cuarto, el RAI, para hacer paso a las informaciones, para facilitar la interrelación entre los portales, que ya todos se están relacionando a través de API. Aquí el país va a tener, dentro de unos meses, o quizás más pronto que tarde, una integración de los portales, porque nosotros no tenemos nada que ocultar. Y para que eso sea verdad, tenemos que hacer que el ciudadano, los medios de comunicación, estén en capacidad de conocimiento No constante. solo para que sea verdad, Entonces, sino para que no se repita. Entonces, están, donde quiera que había una comisión de ética, hay ahora una de integridad normativa formada, preparada, y es una cosa, haciendo hacia el futuro, no solamente su mapa de riesgo y su código especializado, porque si no tiene el mapa de riesgo, no sabe cuándo están sus riesgos. Y por último, todos haciendo el Programa Nacional de Integridad, que lo tenemos, y hoy estamos hablando ya con la OCDE para hacer el primer plan anticorrupción de la República Dominicana. De ahí es la admiración de los norteamericanos. Doctora, ¿se puede decir, viendo la magnitud de esta estafa descomunal, que estábamos ante estábamos ante un estado delincuencial, como han dicho algunos? Si te contesto esa pregunta como debo y como quiero, mi corazón, dígala. Le estaríamos haciendo un favor a los que dicen que esto es una trama política
o partidaria. Nosotros creemos que el trabajo que con responsabilidad venimos haciendo la Procuraduría General de la República no tenía necesidad sino de las palabras que expresó la señora Procuradora. Los documentos que se han presentado hoy y nosotros lo que somos es los garantes de esa independencia. Entonces, tenemos que tener el cuidado de darle un argumento a los que quieren confundirse, ellos están confundidos o no están viendo, no han tenido espíritu de ver realmente. No hay uno solo que te haya contestado un documento de los que ha depositado la Contraloría. No están leyendo como leen ustedes los interrogatorios. Entonces yo tengo la responsabilidad de ser respetuosa de una decisión política que es establecer los márgenes. No podemos entusiasmarnos y romper lo que nos ha costado tanto trabajo crear. Doctora, hay algunas personas, alguien me decía alguna vez, vinculado a las normativas de compras del Estado, que aquí hay gente que para poner a qué se dedican, ponen contratista del Estado, suplidor del Estado. O sea, Mimilo Jiménez, por ejemplo, declara que desde el año 1977 ha sido suplidor del Estado Dominicano. Hay gente joven que incluso tenían salidas como Ureña, que tenían trabajos y decidió suplir al Estado. Hay un señor Crisóstomo, Fernando Crisóstomo, que dice, yo aprendí cómo se maneja el Estado. Entonces, toda esta gente, sí, y ha sido con todos los gobiernos, eso incluso hasta el PRD cuando estuvo en su tiempo. Esa gente desde el 77, por ejemplo, el caso de Mimilo, ininterrumpidamente los porque demás. la mala administración pública tiene una historia, no comenzó ayer. Exacto. Es un arrastre. Y otra cosa muy importante es que estamos viendo una preocupación de cómo articular la información de manera que todos los organismos públicos de gobierno para cuidar el patrimonio nacional tengamos una referencia de las personas que le han fallado al Estado. Por ejemplo, yo me encontré con una compañía que daba servicio a los otros que dijo que es una compañía de seguro que nos dijo que ella solamente aseguró que le entregábamos el pago inicial, y no la obra completa. Hay una cantidad de vicios que tenemos que recorrer y eso, permítame que lo diga Edith y Germán, demuestra lo difícil que es hacerlo decente, hacer los cambios dentro de una estructura que, por respeto a la institucionalidad, por respeto al Estado de Derecho, nos obliga a ir conviviendo. Esa convivencia solamente va a poder definirse en lo correcto en la medida en que la ciudadanía se entere de cómo hacerlo, aprenda a ejecutarlo y tengamos la asociación de esos principios con el arte de votar. Exacto. Es una especie y haber logrado, una de las cosas que más le sorprende en el exterior, cuando uno va a los eventos internacionales y uno dice, esto se ha hecho con lo que encontramos, con las leyes que estaban establecidas, solamente entrando por una brecha, la que encontró el Poder Ejecutivo, poder hacer esto, y sobre todo con el apoyo de la sociedad dominicana, que había externado durante todo un proceso lo que necesitaba el país para comenzar a mejorar. Esas son las cosas fundamentales. Pero hay cosas mucho más interesantes. Yo le quiero hacer una pregunta muy personal, doctora. Dígame. Aquí ante el público. Usted tiene el derecho, por supuesto, de responder o no. Usted es sobrina de quien fue presidente de la República, ya fallecido, el profesor Juan Bosch, senadora de la República, ex vicepresidenta de la República y ex ministra de Educación. Y uno como que no conoce que usted sea una mujer potentada, una tutumpote, la doctora. ¿Cuál es su fortuna? Porque uno ve fortunas asquerosas de gente que ni siquiera ha sido, no ha sido ni siquiera regidor y tienen una fortuna y hablan de millones, doctora, que uno dice, pero ¿y cómo hacer? ¿Cuál es la fortuna suya? Lo que tengo. ¿Usted que ha trabajado tanto? Algunos cuadros. ¿Cuadros de pintura? Yo tengo 53 años viviendo en el mismo sitio, alquilado. Lo sé. Lo mantengo,
porque los viejos, como yo, se van descomponiendo. Se aferran a la casa. Mantener eso bonito y agradable. Y estoy ahí por las paredes altas que construyó don Mario Lluvere, donde voy poniendo... O sea, usted vive en el mismo sitio de siempre. Yo estoy lista para irme del mundo sin que nadie tenga que llevar una flor de regalo a mi entierro. Te lo digo con ¿Usted lo preparó todo? No, trabajé todo. Me organicé vendiendo periódicos. Sí, Yo creé, a raíz de la gravedad de mi hijo, me tuve que ir a los Estados Unidos y creé una empresa. Sí. ¿Y la de qué? Cuando llegó el internet. Sí. El dueño de este canal me decía que todavía no. Yo le dije, llegó el internet, nos vamos todos. Y ciertamente me organicé para tener mi vida organizada. Modestamente acomodada, pero... Te hago una confianza. Ajá. Yo voy ahora, de aquí, de un rato, quizás a las 10, a la Cámara de Cuentas, a actualizar mi declaración jurada de bienes. Porque lo que dejamos para lo posterior, así decía ahora, se va gastando. Se olvida. Porque yo gano menos ahora que antes. ¿Cómo hace? Yo tenía una pensión de la que me correspondía Como vicepresidenta. como vicepresidenta, renuncié a ella. Y la pensión era más que el Yo secretario trabajaba de- en la Z y era muy bien paga. Sí. Yo trabajaba en la permisología, en compañías que me necesitaban. Entonces yo, el que roba, el que toma lo que no es suyo, es una persona que casi siempre se desorganiza. Pero además hay una cosa importante, la familia. Mi familia surgió en oposición a la tiranía de Trujillo. Me eduqué en el Colegio Santa Teresita, donde las hermanas Roque se llaman a uno a ser ciudadano. Yo no tuve más alternativa, porque además por mi papá soy tataranieta del general Faustino Ortiz, confianza de Luperón y de Duarte en el sur. No puede meter la mano. Pero no, lo único que soy es ciudadana. Es también... Pero le llama la atención la magnitud de la fortuna que esta gente habla como que, y tú dices, pero que trabajaron No nada más en el solamente Estado. estos casos, porque digamos que la condición de que se puede enriquecer rápido, y mucha gente lo sabe, está en muchos pueblos, está asociado a veces a la Al pretensión negocio. de A activos la pobreza, y políticos a la que entran. no perder No, empleos. y que usted ve La- una persona que ingresa a la política sin nada y de repente es millonario, entonces, ¿qué hay en su vida? ¿Qué hay en su alma? Eso Sí. es lo que tenemos que aprovechar ahora. Por ejemplo, yo me recuerdo que cuando yo tomé posesión del cargo, yo fui a visitar al presidente de la Junta Central Electoral, porque la no seguimiento del uso de los fondos de campaña es una cosa que ya no espera más. No es posible que vivamos en un país donde cuando llega la campaña, y me perdona Manuel Corripio, una cuña de televisión para la política cuesta lo triple que cuesta el día antes de las elecciones, el día antes de comenzar la campaña. Que la campaña prematura desata una competencia y además el robo obliga a que los partidos políticos abandonen su posición para competir. Y ahí entra algo mucho más inteligente que nosotros, que son las mafias de corrupción del mundo, el narcotráfico, los intereses mal habidos, los no organizados. Este es un momento tan hermoso que yo quisiera ver, voy a visitar a Kiko Tavares, a decirle, Kiko, reorganicemos el sistema de juego de la República porque también Dominicana. salió, bueno, a propósito de juego, hay un diputado del PRM, Gorimoya, que se está señalando, muchos interrogados lo han señalado como la persona que lo van fue a citar hoy. responsable Lo van a de citar. cobrar y demás. Tenemos a Gorimoya, que es del PRM, tenemos el caso del señor Mérido Torres, De las dos que es de cosas, pues. titulación, que también aparece citado. ¿Usted qué piensa en estos casos? Vi que usted adelantaba de Mira, la posibilidad. desde el punto de vista del PRM, ya son 5 que están en la situación. 5 mencionados. Ninguno ha podido conseguir que se le archive o que el Congreso diga que no, que la mayoría que lo representa ahí. 5 Inclusive, diputados. Hay casos, 5 diputados. Ahora con este caso hay uno que En Estados se tomó Unidos. puerto cuando llegó a Miami, Ajá. que inclusive el Departamento de Estado le agradeció al gobierno las facilidades que le dio para culminar ese proceso. Ninguno... Hubo colaboración de aquí, no se le abrió. Colaboración del gobierno dominicano. gobierno. Lo dice la Y de su declaración. partido, como quien dice. Entonces, ningún caso de eso ha sido ocultado o nadie ha pensado
que van a obtener un tratamiento de ninguna manera. Gori estaría sometido a la misma situación. Tan pronto se ha sometido, él no estaba sometido. Es ahora que es posteriormente que acaban de hacer el sometimiento. Que puede pasar como... Que lo citaron. Lo citaron. No es sometimiento, es cita. Es cita. Ahora, ese es un caso que yo creo que va a coger la misma suerte. En pantalla Mérido Torres, el director de titulación. No importa, por lo que... sí, no, estaba ahí. Lo que quiero preguntarle es, mira, usted favoreció la licencia, ¿no? No, yo lo dije con cierta inteligencia, porque Mérido Torres, que lo conozco, es una persona que tiene un caso pendiente con nosotros hace 2 meses y medio. Con ética, con ética. Sí, no es un problema de la citación, porque, y quiero decir, yo nunca, porque una gente aparezca citado, hago algún proceso de pedir medidas más allá de. ¿Por qué? Nosotros no somos la justicia. No es el ministerio. Nosotros tenemos que cuidar al funcionario público y al sistema público. Entonces, aquí ha habido personas que han renunciado después y que se sabe después, con el tiempo, que yo lo interrogué antes. Pero hace 2 meses a él fue usted un caso. ¿Usted lo citó a él? ¿Llegó a hablar con él? Todos. Y el departamento. ¿Y el caso de qué se trata? Si no, saber. Le debo 2 cosas. La protección al ciudadano, al denunciante, y la protección a los derechos de él. Así. Cuando yo hago con gracia, que digo que por mi edad, yo recomendaría que los que estamos en esta casa pidan una licencia. Es una cosa de un carácter que no es jurídico, pero que es una cosa de ética. Una sutileza, una delicadeza. Yo me vi envuelta en una demanda, en una denuncia. Sí. Doctora, ¿usted y considera... yo cogí la declaración, la llevé a la justicia. Cuando usted le recomendó licencia, obviamente usted tenía más información porque hace 2 meses usted tenía un caso de Mérido Torres. Yo me refería a eso. Ese caso usted considera, ética ha considerado que tiene fundamento, o eventualmente podría tener fundamento para que se dé un paso más allá de su organización, de su entidad. Por eso dije eso. Porque parece ser que por sí. Eso. Que llega más. Doctora, nosotros estamos sometidos hoy en día con la USAID a una reforma de las investigaciones, a una técnica realmente sin ser dentro del campo de lo jurídico, de la justicia, al campo del debido proceso. ¿Cuándo podría terminar el caso de Mérido Torres que usted tiene de hace más de 2 meses? Bueno, tengo que llegar a la oficina. Desde el viernes me dijeron, el jueves, que eso estaba... Está listo. El día que yo salía, me dijeron que estaba redactado unas conclusiones. Todavía no las conozco, pero yo sé por el tipo de información que tienen peso. También tenía peso el tema de la exministra de la Juventud, Lucel Alba Jiménez, que fue designada por el presidente con una posición, y usted lo dijo. Mira, ustedes ya ese caso sí que lo depositaron. Le quiero contestar a Germán una cosa que preguntó ahorita. Yo soy una política militante, que quizá la que me ha escrito y ha hecho cosas por reformar el sistema político o partidario. Pero yo soy una política de un partido, del PRM ahora, y de los otros que fui también, que siempre ha representado la sociedad civil. Y yo eso no lo transo con nadie. Y cuando el presidente me designó a mí como la primera, él supo que yo era así. No creía ese caso, y no puedo explicarlo, porque también hay mucha gente que quisiera que yo dijera cosas que podían perjudicar a una procuraduría cuya prioridad en este momento es el caso realmente de la gran corrupción que tenía el país. Yo no puedo salir a darle explicaciones de casos que están todavía pendientes ya y que desgraciadamente afectan en el tiempo a algunas personas. Muy bien, entendemos. Bueno, pues, yo creo que ha dicho algo relevante, y es que usted tiene un caso de hace 2 meses y vamos a ver en qué termina eso. En el caso de Lucel Alba Jiménez, ustedes depositaron en Procuraduría el año pasado. Fue una investigación que participó Compras, porque había problemas de compras. Compras y contrataciones. La Contraloría ¿Y ustedes? Dedicada a eso, a los crímenes contra el patrimonio público, o los delitos contra el... Y nosotros la recibimos y le dimos el curso que debíamos darle. ¿Hay más casos, doctora? Hay de muchos, funcionarios que usted tiene. Mira, van disminuyendo. Van disminuyendo porque la gente ha aprendido. Porque inclusive, tanto compras y contrataciones como nosotros, con nuestros recursos, hemos puesto a
instituciones que más compran y más problemas han tenido, las sometemos a un entrenamiento sobre compras y contrataciones. Bueno. Y porque lo que vamos descubriendo, también tenemos un presidente, yo tengo la confirmación de que tengo trabajo en un gobierno en el que el presidente hasta ahora nunca me defraudó. Bueno, doctora, muchísimas gracias por estar esta mañana. ustedes, de verdad. doctora. Vamos a terminar Ha sido- de tomar ese cafecito. Gracias por estar. Gracias. Y vamos a ir a la pausa. Estamos regresando de una vez. Tenemos un compañero que está en el Mercado Santo Domingo. Hay una situación con algunos comerciantes allí que quieren hacer una denuncia. Ellos me abordaron y bueno, decidimos que sean ellos mismos que la cuenten. Así que hacemos la pausa, señor director, y regresamos con Johnny Ramírez.